Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a clase un día más, que hoy vamos a resolver los ejercicios de los temas 1 y 2 que tenéis subidos a la plataforma Google Classroom, ¿vale? Son del curso 2021. Entonces, son los ejercicios de los temas 1 y 2, ¿vale? Que son los de preferencias y restricción presupuestaria, ¿no? Entonces, bueno, vamos ahí. Mi recomendación es que si te vas a poner a resolver los ejercicios conmigo, tengas abiertos al lado, delante, el enunciado, porque es importante que lo leas a la par que yo para que lo entendamos mejor, ¿no? Bueno, dicho esto, te dice la primera pregunta lo siguiente. Si las preferencias de un consumidor mayor o igual satisfacen los axiomas 1, 2 y 3, es decir, satisface el axioma 1, axioma 2 y axioma 3, las cestas A y B son indiferentes, es decir, la cesta A tiene 0 unidades del bien X y 2 unidades del bien Y, y la cesta B, que tiene 1 unidad del bien X y 1 unidad del bien Y, son indiferentes, es decir, la cesta A y la cesta B son indiferentes, nos da igual consumir una o consumir otra. ¿Qué se puede inferir sobre la relación entre A, B y una nueva cesta que te la dan, que es la cesta C, que lleva 2 unidades del bien X y una unidad del bien Y, ¿no? Entonces, bueno, los axiomas, como recuerdo, el axioma 1 es el axioma de completitud, que hace referencia a que nuestras preferencias son completas, es decir, que nosotros sabemos ordenar todas las cestas que nos den entre sí, es decir, que en ningún caso diremos, ¿prefieres la cesta C o la cesta D? Y entonces le dicen, ni puta idea de cuál prefiero, ¿vale? Eso no nos ocurre aquí, ¿vale? A partir de ahí, lo siguiente, ni puta idea de cuál prefiero es que no sabes si prefieres una, la otra son indiferentes, ¿vale? No confundáis eso con decir que son indiferentes. Luego, a partir de ahí, el axioma 2, que es el axioma de transitividad, pues nos hace referencia a que, pues vamos a ver, si el axioma de transitividad hace referencia a que si prefiero una cesta A sobre una cesta B y una cesta B sobre una cesta C, pues claramente prefiero la A sobre la cesta C. Santi, pero no me gusta verlo así porque a lo mejor no lo entienden muy bien, pues piensa en tíos. Tú piensa en tíos. Si Alberto es más guapo que Basilio y Basilio es más guapo que Carlos, por cojones Alberto te parecerá más guapo que Carlos. No me puedes decir, no, es que Carlos es más guapo que Alberto. Estás gilipollas. A partir de ahí, pues luego el axioma número 3, que el axioma número 3 te habla de monotonía. El axioma de monotonía o monotonicidad se refiere a que preferimos más cantidad a menos, es decir, que cuanto más cantidad de un bien mejor, ¿no? Entonces, basándonos en este aspecto, nosotros tenemos claro que C tiene la misma cantidad del bien Y que la cesta B y más cantidad del bien X. Por lo tanto, desde ese axioma podemos inferir que la cesta C es preferida o indiferente sobre la cesta B, porque tenemos la misma cantidad de Y más de X. Y claro, como la cesta B es indiferente a la cesta A, la cesta B es indiferente a la cesta A. Por lo tanto, la cesta C tendrá al menos la misma relación sobre la cesta A que sobre la cesta B. Es decir, claramente, la cesta C será preferida o indiferente sobre la cesta A, ¿vale? Por lo tanto, la respuesta correcta de esta pregunta sería la D de Dinamarca, ¿vale? Es decir que la primera pregunta, que las vamos a ir poniendo ahí, es la D de Dinamarca. La segunda pregunta. Indique qué axioma garantiza que las curvas de indiferencia no se cruzan. Bueno, es muy importante que os sepáis ciertas implicaciones que tienen los axiomas. Es el axioma de transitividad, ¿vale? El que garantiza que las curvas de indiferencia no se cortan es el axioma de transitividad, que sería la respuesta correcta, la C, ¿vale? ¿Por qué se nos lo garantiza? Mirad, muy sencillo.
Imaginaos que nosotros tenemos aquí bien y bien x. Esta es una curva de indiferencia, ¿vale? Y esta es otra curva de indiferencia, ¿no? Entonces tenemos aquí una cesta B, aquí una cesta A y aquí una cesta C. Entonces, claro, como B y C están en la misma cesta de indiferencia, B y C serán indiferentes. Como A y C también están en la misma curva de indiferencia, A y C serán indiferentes. Entonces, por lógica, si B es indiferente a C y C es indiferente a A, de esta relación debemos inferir que B será indiferente a A. Sin embargo, observamos que tenemos tanto más cantidad de y en B como más cantidad de x. Luego realmente B sería indiferente, B sería preferido sobre A. Por eso las curvas de indiferencia, si se cumple transitividad, no se cruzan, ¿vale? Por lo tanto, ya tenemos resueltas las dos primeras preguntas. La tercera pregunta, ¿vale?, te habla sobre las preferencias de Pareto, ¿vale? Y te dice, las preferencias de Pareto: A, incumplen completitud; B, incumplen transitividad; C, no satisfacen el axioma 3; y D, no satisfacen el axioma 4. Bueno, en primer lugar, incumplen el axioma de completitud. ¿Por qué incumplen el axioma de completitud? Mirad, porque las preferencias de Pareto son aquellas en las que nosotros decimos que una cesta xy es preferida o indiferente sobre una cesta x' y'. Este significa sí y solo sí, x es mayor o igual que x' e y es mayor que y', o si x es mayor que x', y tendrá que ser mayor o igual que y'. O lo que es lo mismo, que esta cesta de Pareto es preferida, o esta primera cesta es preferida o indiferente sobre la segunda. Sí, perdón, solo con esto es suficiente. Estaba poniendo la definición de que sea preferida. Si tengo la misma cantidad o más del bien x y la misma cantidad o más del bien y. Esta es significa que y, ¿vale? Entonces, claro, Pareto solamente te dice que la cesta A, imagínate que tiene 2, 2, es preferida o indiferente sobre la cesta B si tiene lo mismo de x o más y lo mismo de y o más. Es decir, ¿veis? La cesta A, en el orden de Pareto, sería preferida o indiferente sobre la cesta B, ¿vale? A partir de ahí, también lo que nosotros tenemos que comprender sobre las preferencias de Pareto es que Pareto hay cestas que no me sabe ordenar. Es decir, aquí la cesta A es preferida sobre la B y si tienes una cesta A que tiene 3 unidades del bien y 0 del bien x, 3 del bien x y 0 del bien y tienes una cesta B que tiene 0 unidades del bien x y 5 unidades del bien y, aquí Pareto lo que te dice es que no tiene ni puta idea de con quién irse, ¿vale? O no tiene ni puta idea de con qué cesta estar o coger, ¿no? En plan, aquí la clave está en entender que las preferencias de Pareto no son completas porque Pareto no te sabe categorizar a los elementos que están como en el mismo rango jerárquico, ¿vale? Es decir, Pareto te sabe discernir entre estas dos cestas, pero estas cestas no las sabe ordenar porque no sabe cuál de las dos prefiere, ¿no? Entonces, Pareto es un tío dubitativo. Por lo tanto, no tiene preferencias completas, ¿vale? Porque Pareto te dice, oye, pues si hay dos tíos con los ojos azules, los dos muy bonitos, y uno tiene mejor culo que otro, coño, pues me lío con el que tiene mejor culo. Sin embargo, cuando Pareto te dice, hay uno que tiene los ojos más bonitos y otro que tiene el mejor culo, Pareto te dice, ni puta idea, no sé con cuál me iría, ¿vale? Esa es un poco una analogía de lo que hace las preferencias de Pareto, ¿no? Bueno, la cuarta, las preferencias lexicográficas. Ya sabéis que las preferencias lexicográficas, perdón, que la 3 es la 4, las preferencias lexicográficas
a lo que hacen referencia es que ordenamos las cestas fijándonos solamente en uno de los bienes, ¿no? Entonces yo siempre las preferencias lexicográficas las pienso como que te vas de vacaciones con tus amigas o con tus amigos, piénsalo como tú quieras, ¿vale? Y lo que pienso con las preferencias lexicográficas es que, pues, te importa siempre primero una de las dos categorías. Entonces, imagínate X, número de polvos que he hecho yo, y número de polvos que echa uno de mis mejores amigos que se llama Abel. Entonces, claro, ¿qué ocurre en esta situación? Pues que si supongo que estamos solteros y nos vamos de fiesta, tipo 18 años, te vas a Gandía y estás allí 2 semanas de vacaciones con tus amigos, pues ¿qué ocurre? Pues a mí, cuando me dan cestas, ¿qué cestas preferís? ¿Pensáis que prefiero? La cesta A, 1, 10.000, 1 es lo que polvos que he hecho yo y 10.000 los que echa Abel. Sería una máquina, bueno, vamos a ponerlo un poco más razonable. Sería una fiera, ¿eh? 15 o 2-0. Pues, aunque aquí Abel eche muchos polvos, yo honestamente solamente me fijo en los míos. Por lo tanto, yo preferiré la cesta B que la cesta A, ¿vale? Así que prefiero yo ligar 2 veces y que Abel se joda a ligar yo una y que Abel esté echándose todas las putas vacaciones, ¿no? Claro que estos preferencias lexicográficas son completas porque puedo ordenar todas las cestas, obviamente son transitivas y también cumplen el axioma de monotonía porque prefiero más a menos siempre por categorías. Primero por la que más me importa, que son los polvos que he hecho yo, y después, oye, si a mí me dan esta cesta, una cesta C, oye, ¿qué cesta prefieres? ¿La B o la C? Coño, pues como tengo igual de lo que yo voy a ligar, coño, pues que Abel prefiero que se hinche que es amigo mío, ¿no? Entonces, esta es un poco la idea de las preferencias lexicográficas. Espero que las hayas entendido bien, ¿no? La 5 te dice que si el consumidor considera deseable el bien Y dañino el bien X, ¿cómo son sus curvas de diferencia? ¿Vale? Bueno, pues esta es la definición de males, ¿vale? Hay un bien que te gusta y otro que no te gusta, ¿no? Entonces tú puedes pensar, por ejemplo, en cuál te gusta y cuál no te gusta. El bien Y te gusta y el bien X es dañino. Pues vamos a suponer que el bien X es el trabajo y el bien Y es el dinero, ¿no? Pues claro, aquí tus curvas de diferencia, lo que ocurre, te suena este modelo, ¿verdad? Entonces, aquí lo que ocurre es que yo estoy dispuesto a trabajar 2 horas si a mí me dan 20 euros. Si quieren que trabaje más, Santi, es que quiero que trabajes 3 horas. Vale, págame 32. Y si no trabajas, tu puta madre. Santi, es que quiero que trabajes 4 horas. Vale, pues entonces págame más. Y si no, trabaja tu puta madre. Aquí la clave está en que, ¿por qué las curvas de diferencia son así? Son así porque para que yo acepte el mal, me tienen que recompensar con el bien que me gusta. ¿Por qué? Pues porque si a mí me dicen, oye Santi, vale, vas a trabajar y no te voy a pagar, trabaja tu puta madre. A partir de ahí, ya tenemos que son crecientes, efectivamente. Tienen área, no tienen área, se cruzan tampoco y son decrecientes tampoco, ¿vale? Por lo tanto, la respuesta número 4 era la C porque cumplían todos y la número 5 es la respuesta correcta, es la A, porque las curvas de diferencia de males son crecientes, ¿no? Bueno, te dan aquí una función de utilidad en el 6, te dicen en la sexta pregunta que la función de utilidad es, creo que es 2x por y o 5x por y, pero sí, 5x por y. Bueno, esta curva de indiferencia o esta función de utilidad representa imperfectamente sustitutivos, ¿vale? Porque son sustitutivos imperfectos, porque depende de la cantidad de un bien que tengas y de la cantidad de otro bien que tengas, los quieres intercambiar a una determinada tasa, ¿vale? Entonces, la respuesta correcta de la número 6 serían imperfectamente sustitutivos, es decir, la respuesta B, ¿no? La 7 te dan una función de utilidad que es el mínimo entre A y B, A por X y B por Y, ¿no?
Entonces, te dice que este bien es característico o esta función de utilidad es característica de complementarios perfectos, ¿vale? Es decir, conforme la veas, tienes que decir 7b son complementarios perfectos. Tienes que saber identificar muy bien a qué tipo de bien se representa cada una de las funciones de utilidad que tengamos, ¿no? O sea, que tengamos. El 8 te dice, suponga que la relación marginal de sustitución es constante para todas las cestas e igual a 5. Es decir, que la relación marginal de sustitución es constante y es igual a 5. ¿Qué significa eso? Bueno, siempre la relación marginal de sustitución define las unidades del bien Y que estoy dispuesto a dar por una unidad adicional del bien X, ¿no? Entonces yo siempre que pienso en RMS y cosas así, siempre el bien Y considero que son euros y el bien X considero que son cañas de cerveza. Oye, si no te gustan las cañas, yo qué sé, pues a lo mejor prefieres copas y si no chupitos. ¡Ay, Santi, eres un puto alcoholizado! Vale, venga. Acuarios de naranja, Nestlé de limón, agüita con gas, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, ¿qué significa eso? Eso significa que estoy dispuesto a dar 5 unidades del bien Y por una unidad del bien X. Siempre la RMS representa mis preferencias, es decir, lo que yo estoy dispuesto a hacer, ¿vale? Siempre lo que yo estoy dispuesto a hacer, otra cosa es el precio. Entonces, la RMS representa las preferencias del consumidor, es decir, es un reflejo de lo que yo quiero en cada momento. Por lo tanto, yo estoy dispuesto a pagar 5 euros por una caña. Siempre son unidades del bien Y por una del bien X, ¿vale? Si quieres, lo puedes ver también así, 5 sobre 1, y esas son unidades del bien Y a cambio de unidad del bien X. Claro, como estamos acostumbrados en nuestro mundo a comprar y a vender cosas, a mí me parece muy lógico coger unidades del bien Y como dinero y a unidades del bien X como cosas que me gusta comprar, ¿no? Me siento más cómodo. Entonces te dice ¿el consumidor está dispuesto a intercambiar 5 unidades de X por una unidad del bien Y? No. ¿El consumidor está dispuesto a intercambiar 5 unidades del bien Y por una unidad del bien X? Efectivamente, ¿no? De hecho, es que esa es la definición formal de la RMS, ¿vale? La mía es un poco más informal, pero intento que la entendamos mejor, ¿vale? Porque lo que hago es, en lugar de llamarlo bien Y, bien X, cosas que estemos acostumbrados a operar o a jugar con ellas, ¿no? A partir de ahí, la 9 me gusta un montón. Te dice, una persona siempre consume 3 sobres de azúcar por cada café. Las preferencias de este individuo podrían representarse con la siguiente función de utilidad, ¿no? Entonces, cuando tienes el ejercicio número 9, X, que son los sobres de azúcar, son 3 sobres. Y es un café. Entonces, yo también he sido alumno. Entonces, como yo también he sido alumno, cuando tú ves esto, lo primero que te pide el cuerpo, cuando lees la A, es decir, ya está, pues la función de utilidad será, te pone el mínimo entre X y 3Y. Y la B te pone que la utilidad es el mínimo entre 3X e Y. ¿Vale? Esas son las dos funciones de utilidad posibles porque estamos hablando de complementarios perfectos. Como estamos hablando de complementarios perfectos, ya sabes que la C y la D no pueden ser de ninguna de las maneras, ¿no? Entonces, a partir de ahí, no dudas sobre si es la A o la B, ¿no? Entonces, al dudar sobre si es la A o la B, claro, tú tienes tendencia a decir, claro, 3 con X, 1 con Y, 1 con Y. Y me marcas esta. Y coges y dices, ya está, esta. Ya te has suicidado, cabronazo, ya te has suicidado. Lo que ocurre es que si una persona consume 3 sobres de azúcar por cada café, lo que tiene que ocurrir es que lo que hay aquí y lo que hay aquí sea igual sustituyendo la X por 3 y la Y por 1. O lo que es lo mismo. Si tú defines la función de utilidad de esta forma, que es como yo os la voy a definir, lo que te interesa es el pack. Es decir, tu función de utilidad es el mínimo entre A, que es un puto número por X, y B, que es un puto número por Y. Entonces,
Para tú tener un café completo, necesitas un café y 3 sobrecitos de azúcar. Es decir, tú lo que necesitas es X que sea 3 sobres e Y que sea igual a 1. Y claro, al café completo se le denomina, yo lo denomino cuando esta parte es igual a esta. Y eso es el número de cafés completos que a mí me gusta tomarme, ¿vale? Entonces, siempre A por X sea igual a B por Y, siempre que ambas cosas sean iguales, tendré la misma función de utilidad y no se desperdiciarán recursos, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, sustituyes A por 3 es igual a B por 1. Entonces, claro, ya llegas aquí y dices, entonces B tiene que ser igual a 3 multiplicado por A. Vienes aquí. Ahí A es 1. Si A es 1, 1 por 3 es igual a B. Luego, 1 por 3 es igual a B, que es 3. Sí, en esta A sería 1 y B sería 3. Si os fijáis, cumple la norma que debe de cumplir. Sin embargo, la de abajo, en la de abajo, A sería 3 y B sería 1, que no se incumple lo que tenemos aquí. De hecho, si sustituyes directamente estos números ahí dentro, verás que 3 sobres de azúcar, 3 por 3, 9. Un café. Si X es 3, 3, 3 por 1, 3. ¿Veis? Aquí son iguales, ¿vale? Es decir, ahí es donde aparecen mis preferencias representadas, ¿vale? Dicho esto, ya tendríamos nuestro ejercicio resuelto, ¿vale? Vamos a borrar la pizarra y continuamos con la siguiente pregunta, que es la número 10, ¿vale? La número 10 te dice, el cociente de precios, precio de X entre el precio de Y, representa. Bueno, el precio de X entre el precio de Y se le denomina el cociente de precios y viene a representar como la cantidad de unidades del bien Y que yo tengo que dar por tener una unidad adicional del bien X. Es decir, ese cociente de precios es el coste de oportunidad del bien X. Por lo tanto, la pregunta número 10, precio de X entre precio de Y, es el coste de oportunidad del bien X. Santi, pero es que no lo entiendo bien. No pasa nada. Imagínate que una caña cuesta 2 euros y una Coca-Cola cuesta 1 euro. Claro, si es de lógica, ¿no? Yo con 2 euros me compro una caña, pues con 2 euros me compraré 2 Coca-Colas. Es decir, que para mí una caña es equivalente a 2 Coca-Colas y eso está reflejado en el precio de X. Entre el precio de Y, si el precio de X es 2, entre 1, ¿ves? 2 unidades del bien Y a cambio de una unidad adicional del bien X, ¿vale? Como lo hemos razonado desde aquí, que lo mejor es que te lo aprendas de memoria. Y ese cociente de precios no depende de tus preferencias, depende del propietario del local o del mercado, pero no depende de tus preferencias. Ya hablaremos en un futuro sobre la oferta, ¿no? Dicho esto, la respuesta correcta de la 10, la 9 es la A, y la respuesta correcta de la pregunta número 10 creo que es la B, ¿vale? Y te dice que es la que te habla del coste de oportunidad del bien X, ¿no? Que efectivamente es la B. Y ahora vámonos a hacer la 11, que la 11 te dice, una función de utilidad satisface los axiomas A1, A2, A3 y A4, ¿vale? Marque la respuesta incorrecta. Bueno, pues la respuesta incorrecta es la C, que es cóncava, ¿vale? Esa sería la respuesta incorrecta, porque si satisface los 4 primeros axiomas,
no tiene por qué ser cóncava y es obviamente continua porque satisface el de continuidad, ¿vale? Por lo tanto, la respuesta incorrecta de la pregunta 11 sería la C de casa. A partir de ahí, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a resolver una serie de ejercicios que hemos denominado ejercicios largos sobre los temas 1 y 2 del consumidor, ¿vale? Así que vamos a hacerlos. No, lo que es más importante sobre esta parte es que los sepas hacer muy bien, ¿vale? Consejos generales para hacerlos bien. Es fundamental que sepas derivar parcialmente, es decir, que sepas hacer derivadas parciales bien. Si tienes problemas haciendo alguna derivada o hay algo que no sepas hacer, escríbeme un correo y yo estoy encantado de echarte una mano y de ayudarte a derivar, ¿vale? Porque es fundamental que sepas derivar bien. De todas formas, derivar parcialmente es muy parecido a derivar de forma normal o como haces habitualmente. Solamente que tienes que considerar que las variables con respecto de las que no derivas son números, nada más. A partir de ahí te dice, represente el conjunto presupuestario de un consumidor cuya renta monetaria es 24 euros. Bueno, ya sabéis que la restricción presupuestaria, vamos a hacer de los temas 1 y 2 ejercicios largos. Y vamos a hacer el ejercicio 1 de momento. Entonces, la restricción presupuestaria, tenemos que la renta siempre, bueno, que el precio del bien X por la cantidad de X que compro más el precio de Y por la cantidad de Y que compre será igual a mi renta. Esa es la restricción presupuestaria. Y el conjunto es lo mismo, solamente que el precio de X por X más el precio de Y por Y tiene que ser menor o igual a la renta. En la restricción presupuestaria siempre me he gastado todo mi dinero, en el conjunto presupuestario puedo no gastarme todo mi dinero, es la diferencia, ¿no? Bueno, te dan datos y te dicen que la renta es 24 y te dan el precio de X y el precio de Y. El precio de X es 4, el precio de Y es 8. Entonces te dice que determine gráficamente el impacto sobre el conjunto presupuestario del consumidor de un incremento del 50% en la renta del consumidor y en los precios de ambos bienes, ¿vale? Bueno, lo que tienes que hacer aquí es, primero, vamos a dibujar la restricción presupuestaria. Tenemos, sustituyendo los datos sobre la restricción, tenemos que nuestra restricción presupuestaria será 4 por X más 8 por Y será igual a 24. Yo honestamente la prefiero dibujar desde aquí porque es como me siento más cómodo, ¿vale? Si te fijas, la cantidad de Y máxima que puedes consumir son 3 unidades y la cantidad de X máxima que puedes consumir son 6 unidades. ¿Cómo lo sé? Bueno, pues haciendo una tabla de valores, ¿no? Si la variable X vale 0, 8 por algo tiene que ser 24, pues 24 entre 8 es 3, ¿no? Y si la variable Y vale 0, pues esto es 0, X es 24 entre 4, que es 6, ¿no? Si lo quieres hacer de una forma más refinada, que no te lo recomiendo, 8 por Y es igual a 24 menos X, perdón, menos 4X. Entonces sí, es 24 menos 4X dividido entre 8, ¿no? Oye, y si quieres dividir entre 4 arriba y abajo y dejarlo un poco más simplificado, me parece puta madre, ¿vale? Bueno, pasa por aquí, pasa por el 2,2, pasa por el 4,2 y por el 6,0. Esta es la restricción presupuestaria. Y el conjunto presupuestario sería todo esto naranja que voy a pintar. ¿Vale? La restricción sería solamente la línea azul y el conjunto presupuestario sería todo el triángulo naranja, ¿vale? Cosas importantes. El triángulo naranja iría sobre la línea azul, pero yo os lo pongo un poquito debajo para que lo diferenciéis o para que diferenciemos ambos, ¿no? A partir de ahí te dice que
Determine gráficamente el impacto sobre el conjunto presupuestario de un incremento del 50% de la renta y en los precios de ambos bienes. Bueno, si tu renta sube lo mismo que sube el precio de tus bienes, realmente te puedes permitir exactamente las mismas cosas, ¿no? Pero bueno, vamos a hacerlo para que veáis que es así, ¿no? Claro, tu nueva renta, si es un 50% superior, será 36, porque es 24 más el 50% de 24, que son 12, 36. El nuevo precio de X será 6, porque es 4 más el 50% de 4, que es 2. Y el nuevo precio de Y será 12, que es 8 más el 50% de 8, que son 4. 8 y 4, 12, ¿no? A partir de ahí, pues tu restricción presupuestaria nueva será 6 por X más 12 por Y es igual a 36, ¿no? Bueno, si te fijas, si divides entre 6, se te queda que X más 2Y es igual a 6. Y si aquí divides entre 4, se te queda que X más 2Y también es igual a 6, ¿no? Si os fijáis, es exactamente la misma restricción presupuestaria, por lo tanto, lo que tendrías que hacer es decirle que la restricción presupuestaria y el conjunto presupuestario serían el mismo. Con decirle eso es suficiente, o si quieres, le puedes pintar aquí otra línea roja por encima, superpuesta por encima, ¿vale? Diciéndole que esa sería tu restricción presupuestaria nueva, ¿vale? A mí me parece que con decírselo simplemente es suficiente, pero bueno, si quieres además aquí hacerte una tabla de datos para dibujar, lo puedes hacer, pero yo no te lo recomiendo, me parece bastante absurdo, ¿no? Dicho esto, pues ya hemos hecho este ejercicio. Ten en cuenta que esto lo vas a tener que saber hacer sí o sí, ¿vale? O sea, esto no va a ser algo que te va a ser pregunta del examen final. Esto es una parte que tú vas a tener que tener 100% clara en tu examen. Dicho esto, ya está resuelto el primer problema, pues ahora que hemos resuelto el primero, vamos a proceder a resolver el segundo, como es obvio, ¿no? El segundo problema te dice, suponga que un consumidor nace con una renta de 2.400 euros, es decir, que mi renta son 2.400 euros, el precio del bien X será de 10 euros por unidad siempre que no se superen las 10 unidades compradas, es decir, el precio de X será de 10 euros si X es menor o igual que 10, que eso es importante, pero se establece un impuesto unitario de 2 euros a partir de la décima unidad. Represente el conjunto presupuestario del individuo asumiendo que asuma como uno el precio del resto de bienes, es decir, el precio del bien, ¿no? Se supone que entonces el precio de X, como tiene un impuesto unitario de 2 euros, será de 12 euros si X es mayor que 10, ¿vale? Es decir, tenemos precios establecidos por tramos, ¿vale? Y tenemos, por otro lado, que el precio del bien Y va a ser 1 euro siempre, ¿no? Entonces aquí la cuestión clave es que nosotros vamos a tener que dibujar restricciones presupuestarias distintas en cada uno de los casos, ¿vale? Es decir, en función de si X es menor o igual que 10 o si X es mayor o igual que 10. La ecuación de la restricción presupuestaria es o va a ser siempre la misma. La cuestión clave aquí será que la primera parte o el primer tramo, que es si X es menor que 10, bueno, realmente menor o igual porque es a partir de la décima, será X por el precio de X más Y por el precio de Y es igual a tu renta. En este caso, el primer tramo será 10 por X más precio de Y por Y, que es 1 por Y, es igual a 2.400. Este es el primer tramo, que es muy sencillo, ¿no? Entonces tu restricción presupuestaria será 10X más Y es igual a 2.400. Por cierto, perdonadme por poner aquí precio de X y precio de Y detrás, que se suele poner siempre, ¿no? Ahora, la cuestión aquí fundamental es, oye Santi, con el segundo tramo, ¿qué hacemos? El segundo tramo, claro, como X tiene que ser mayor que 10,
¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Bueno, lo que nosotros tenemos que hacer aquí es expresar matemáticamente, de alguna forma, que las primeras 10 unidades de X se compraban a 10 euros y las siguientes 10 unidades de X se van a comprar a 12 euros. Bueno, la forma, en mi opinión, más razonable de expresarlo es esta. Como X es superior a 10, yo sé que las 10 primeras unidades de X las he comprado, ¿vale? 10 unidades de X, yo las compro efectivamente a su precio, que son 10 euros. Ese dinero yo ya me lo he gastado, ¿vale? A partir de ahí tengo que sumar más dinero que me gasto. ¿Qué dinero me gasto ahora? Pues ahora me gasto el precio nuevo multiplicado por las unidades adicionales de X que yo he comprado. Y claro, ¿cuáles son las unidades adicionales de X que yo he comprado? Las unidades adicionales de X que yo he comprado serán X, que son las unidades totales, menos las 10 que yo había comprado originalmente, ¿vale? Yo compro originalmente 10 unidades a un precio de 10 euros y luego pago un precio de 12 euros, ¿vale? Pago un precio de 12 euros, que es el precio nuevo. ¿Por cuántas unidades? Claro, por las unidades siguientes a las 10 que había comprado adicionalmente. ¿Y cuáles son las siguientes? Pues X menos 10, ¿vale? Entonces, por X menos 10, ¿vale? Y luego le sumamos Y por el precio de Y, como siempre. Y eso es igual a los 2.400 euros que yo he tenido de renta, ¿vale? Y ahora lo que hay que hacer es operar. Se te queda 100 más 12 por X son 12X, 12 por menos 10 son menos 120, más Y es igual a 2.400, ¿no? Este menos 120 con el 100 se queda menos 20 que pasa sumando, es decir, sería que 12X más Y es igual a 2.200, perdón, 2.280 no, 2.420, porque 100 menos 120 es menos 20 que pasa sumando. ¿Vale? Esa sería nuestra restricción presupuestaria. Esto es siempre y cuando X sea menor o igual que 10 y 12 por X más Y es igual a 2.420 si X es mayor que 10, ¿vale? Y dicho esto, si te fijas, esta función tiene que ser continua y si no es continua lo tenemos mal. Fíjate, si X es 10, 10 por 10, 100, 2.300. Si X es 10, 12 por 10, 120, que pasa sumando, 2.300. Es decir, Y sería igual a 2.300. Como veis es continua, luego está perfecto, ¿vale? Ten cuidado si te ponen la restricción presupuestaria de esta forma, que sería una forma de putearte, ¿vale? Te vuelvo a recapitular un poco lo que haremos. Será, en el segundo tramo, lo que ponemos son las unidades compradas por el precio anterior, más el precio nuevo, las unidades compradas, perdón, anteriormente o al precio antiguo. Claro, las unidades compradas al precio antiguo siempre son las 10 primeras, ¿vale? Más el precio nuevo por las X totales menos las unidades compradas al precio antiguo. ¿Vale? Por eso es menos 10. Siempre es recomendable que, yo prefiero que lo razonéis como yo lo he razonado. De todas formas, si no te sale bien razonarlo, pues te puedes aprender esa regla que te he enseñado yo, ¿no? Dicho esto, vamos a pasar o a proceder a borrar y hacer el siguiente ejercicio, ¿vale?
esa sería la restricción presupuestaria. Perdón, al siguiente ejercicio no creo que te pedían que la representases. Sí, te pide que representes el conjunto presupuestario, ¿vale? Así que vamos a ello. Para representarlo hay que representar por tramos, obviamente. Entonces, como hay que representar por tramos, vamos a utilizar dos colores. Color azul, valor de I. Bueno, claro, hasta un máximo de 10. Entonces, lo que yo haría sería decir 10x más I es igual a 2400 y ahora doy valores, ¿no? Como son rectas, primero le doy a x el valor 0, e y sería 2400, y luego le doy a x el valor máximo, que es el valor 10, y y sería igual a 2300, ¿no? Entonces, tendríamos aquí un 2400 de y y un 2300 de y, 0, 2400, 10, 2300, y a partir de ahí tendremos la siguiente parte. La siguiente parte, vamos a dibujarlo en rojo, lo pongo aquí, sería que 12x más y es 2420. Pero claro, aquí el primer valor que le podemos dar a x es 10. Se te queda 12 por 10, 120, 2400 menos 120, 2300 y es 2300, ¿veis? Empieza exactamente el mismo punto. Por cierto, por si os lo estáis preguntando, el igual lo he puesto arriba, ¿lo podría poner abajo, Santi? Sí, porque es una función continua. Entonces lo podría poner donde salga los cojones. A partir de ahí, claro, luego tiene más pendiente porque el precio de x es mayor. Entonces vienes aquí y dices, vale, pues si x es 0, ¿cuánto valdría y? Perdón, pues si y es 0, ¿cuánto valdría x? Si es 0, x valdría 2420 entre 12. Que no es exacto, ¿vale? No es exacto, así que ahora que lo sea, ¿no? 2420 entre 12 da 201,6 periódico. 201,6 periódico. Esta es la máxima cantidad de x que tú te puedes comprar. Santi, ¿cómo sabes que tiene más pendiente? Mirad, primero, porque la pendiente de la recta es menos el precio de x entre el precio de y. Cuando el precio de x es mayor, tiene más pendiente. Segundo, porque la cantidad máxima de x que podrías comprar en esta zona serían 240, que estaría aquí. Es decir, si la restricción presupuestaria siguiese como antes, seguiría esas líneas azules, ¿vale? Por lo tanto, va hacia abajo. Si no tienes claro si coge más pendiente o menos pendiente, proyecta esta y a partir de ahí calcula el máximo y en función de si te quede más arriba o más abajo, virará hacia un lado o hacia otro. También puedes memorizar que si hay impuestos en el bien X gira hacia abajo y que si hay subvenciones en el bien X giraría hacia arriba, ¿vale? Si en lugar de ser un impuesto fuese que te bajan el precio, pues en lugar de ser así y luego hacia abajo, sería así y luego hacia arriba, ¿vale? Esa sería la idea o la lógica que tendría este ejercicio, ¿no? Dicho esto, ya hemos terminado con este ejercicio, que era el ejercicio número 2, y ahora vamos a irnos al ejercicio número 3. Vamos a ver qué nos preguntaban en el ejercicio número 3, y a partir de ahí, pues, continuamos con lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Vale. Borro esto, borro esto, borro esto, borro, y vámonos al ejercicio número 3. El ejercicio número 3 dice así: represente en cada caso el mapa de curvas de indiferencia para los siguientes individuos, calculando en caso de que sea posible la RMS, ¿no? Bueno, el primer caso, este es el ejercicio número 3. En el caso A tenemos una función de utilidad muy habitual, que la función de utilidad es una con Douglas, que es 2x por y. Entonces, vamos a calcular la RMS. Ya sabéis que la RMS es la derivada de la utilidad con respecto de x entre la derivada de la utilidad con respecto de y, ¿no? Entonces, la derivada de esto con respecto de x. Cuando derivamos con respecto de x, y es un puto número, ¿vale? Entonces tengo 2 por x por un puto número. Claro, la derivada de 2x es 2 por el puto número, pues será 2y. Cuando derivo con respecto de y, x es un puto número. Entonces tengo 2 putos números por y. Claro, la derivada de 2 putos números por y son esos 2 putos números. Es decir, 2x.
que es lo mismo, aquí se irían y la RMS se quedaría y entre X. Cosas importantes, chicos, a ver, si dudas en tu examen cuando estés derivando, pues si derivas con respecto de X, ponte esto, 2 por X por 7. Joder, la derivada esto con respecto de X es 2 por 7. Pues si en lugar de tener un 7 tienes una puta Y, pues 2 por Y, ¿vale? Un pequeño truco para que lo razones. De todas formas, no son derivadas ultra difíciles, ¿no? Y ahora te dice que representes las curvas de indiferencia. Para representar las curvas de indiferencia o el mapa, tienes que coger una curva de indiferencia como referencia, ¿vale? Entonces, vamos a coger la curva de indiferencia de utilidad igual a 2. Entonces tendremos que 2 lo igual a la función y despejo la y dibujo. Los dos se nos van y se queda que es igual a 1 partido de x, ¿no? Entonces el dibujo de 1 partido de x es así. ¿Vale? Oye, si en lugar de coger un 2 cojo un 6, pues más hacia arriba, ¿vale? Esta era la utilidad 2 y esta es pues la utilidad 6. Y la utilidad 2 se alcanza utilidad 2 cuando x es 1 e y es 1, ¿vale? Pasa por el 1, 1, pasa por el 2, 1 medio, y a partir de tener una, ya sabes que las otras van a ser iguales o más hacia arriba, y este es un caso típico de función de Cobb-Douglas, ¿no? Vámonos al apartado B, que en el apartado B nos dice que la función de utilidad es x al cuadrado por y. También es una Cobb-Douglas, entonces lo que vamos a tener que hacer es calcular su RMS, que será la derivada de lo de arriba con respecto de x, es 2x por el número, es decir, 2x por y. Y la derivada de lo de arriba, la derivada de esto con respecto de y, pues claro, será x al cuadrado, ¿no? Si simplificas, se te queda que la RMS es 2y dividido entre x, ¿no? A partir de ahí, para representar el mapa de curvas de indiferencia, lo que nosotros tenemos que hacer es igualar eso a un número. Por ejemplo, si nosotros queremos representar que la utilidad sea igual a 1, pues tenemos que x al cuadrado por y es igual a 1, es decir, y es igual a 1 entre x al cuadrado, ¿no? Y bueno, representar 1 entre x al cuadrado, creo que todos sabéis, si x vale 1 y vale 1, si x vale 2 y vale 1/4, y si x vale 0,5 y vale 4, ¿no? Pasa por aquí y por aquí. Por lo tanto, sería así, ¿no? Tendría mucha más pendiente que la anterior. Oye, ¿que quieres representar otra? Si quieres representar otra, imagínate, la curva, la utilidad es 4. Pues si es igual a 4, x al cuadrado por y es igual a 4, pues si es igual a 4 entre x al cuadrado, ¿no? Pues claro, si x vale 2 y vale 1, pues pasa por aquí, ¿no? Y ya seguiría el mismo dibujo, ¿vale? Y luego tienes también que dibujar la dirección de crecimiento. Claro, como esta era utilidad 1 y esa de ahí arriba es utilidad 4, pues siguen esa dirección de crecimiento, ¿vale? Tampoco es imprescindible que la pongas, ni necesario, pero que sepas que cuanto más hacia allá estén, más preferida es la cesta, ¿vale? La dirección de preferencia también es importante, escribirla, ¿no? Por último, me ponen una curva de indiferencia, esta función de utilidad, que la función de utilidad en el apartado C es 5x más 6y. Ten cuidado aquí cuando calcules la RMS, porque puedes cometer un pequeño error que no es muy grave. Mirad, yo aquí la RMS que pondría, derivo lo de arriba con respecto de x. Claro, la derivada de 5x es 5. Y la derivada de 6y con respecto de x, y es un puto número. Y la derivada de un puto número es 0. La derivada de un número por un número es 0. Por lo tanto, no hay que ponerlo. La derivada ahora, abajo, voy a derivar con respecto de y. Claro, el 5x, cuando lo derivo con respecto de y, como no tiene ninguna puta y, su derivada es 0. Si tú en lugar de ver un 5x vieses un 27, ¿cuál es la derivada? 0, cabronazo. Pues esa es la idea. Y la derivada de 6y, 6. Ya tienes la RMS. Ahora, ¿quieres representar curvas de indiferencia? Muy fácil. Pues, si queremos tener una utilidad de 30, ¿por qué coges 30? Bueno, pues que es múltiplo de estos dos y me es más cómodo para dibujar. Pues igualaré la función de utilidad a esa curva de indiferencia, ¿no? Es decir,
5x más 6y es igual a 30, ¿vale? Si alguna vez las llamo a las curvas de indiferencia curvas de nivel, os pido disculpas, ¿vale? Es la costumbre. Yo las llamo en mates, o los matemáticos llamamos a estas cosas curvas de nivel, ¿vale? A partir de ahí, pues tenemos que, damos una tabla, x e y, pues si x es 0 y es 5, y si y es 0, x es 6, ¿no? La curva de indiferencia pasa por el y5, x6, ¿no? Es decir, esta sería la curva de indiferencia de utilidad 30. Oye, si coges una de utilidad 60, pues si la utilidad fuese 60, tendrías que 5x más 6y es 60, pues nada. Valores a x y a y, si es 0, x es 12, y si x es 0, y es 10, ¿no? Claro, pasaría por aquí por el 10, y por aquí por el 12, ¿no? Sería esta, y tendrías una utilidad de 60. Como veis, las funciones de sustitutivos perfectos, sería ese caso, es muy fácil de dibujar, ¿vale? Y muy cómodo. Bueno, vamos a borrar la pizarra y una vez hayamos borrado la pizarra continuamos haciendo el resto de ejercicio, ¿no? Tenemos que hacer el siguiente apartado, que es vamos por el C, pues tenemos que hacer ahora el D. Vamos a ver qué era lo que preguntaba en el D, ¿no? Bueno, en el D te dicen que la función de utilidad es x más y al cuadrado, ¿vale? Es x más y al cuadrado. Bueno, siempre que tengas esa función de utilidad, Santi, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hay un cuadrado, hay algo muy raro. Bueno, yo creo que la mejor alternativa, en mi opinión, es que lo hagas con el cuadrado, ¿vale? Pero hay más alternativas, ¿eh? La RMS sería, pues, claro, arriba derivo con respecto de x. Claro, la derivada con respecto de x, aquí ya no tienes la x aislada. Tienes una puta mierda elevada al cuadrado. La derivada de una puta mierda elevada al cuadrado es 2 por la mierda tal cual está, pero elevada a un número menos, por la derivada de esta mierda con respecto de x. Claro, la derivada de x es 1 y la derivada de y es 0, ¿no? Pues por 1. Santi, pero yo podría poner directamente 2 por paréntesis x más y. Pues claro, hostia, lo que pasa es que yo intento explicarlo de forma que sea lo más inteligible posible. Dicho esto, pues derivamos con respecto de y lo mismo, ¿no? Tienes un zurullo elevado al cuadrado, pues su derivada es 2 por el zurullo tal cual está elevado a un número menos, que es 1 por la derivada del zurullo, que la derivada de x es 0, más la derivada de y que es 1, ¿no? Si te fijas, el 2 se va, esto se va, y claro, 1 y 1, pues 1 entre 1, 1. Fallo frecuente. No me hagas esto, que te mato, no me hagas esto. Se van los 1, 0. 0 hostias. ¿Por qué se van los 1, cabrón? Ten cuidado con eso. Estoy seguro que alguno lo está pensando. Se va eso, se va eso, se va eso, 0. Mataría. Dicho esto, ya tenemos calculada la RMS. Santi, pero la RMS queda un número como sustitutivos perfectos. Sí, efectivamente, es que estos también son sustitutivos perfectos, ¿vale? Se podrían hacer transformaciones lineales para transformarla, pero no me voy a poner a hacerlo, ¿vale? Son transformaciones permitidas. A partir de ahí, pues lo que tienes que hacer es decir, bueno, pues pintar curva de indiferencia, ¿no? Mira, si quiero que la utilidad sea 1, pues yo tengo que x más y al cuadrado es igual a 1, ¿no? Por lo tanto, si hago la raíz a ambos lados, x más y es igual a 1, ¿no? Claro, pues, esta curva de indiferencia es muy sencilla, ¿no? Bien y, bien x, pues una unidad del bien y es equivalente a una unidad del bien x. Y esta es la curva de indiferencia de utilidad 1, ¿no? Si quieres ponerle de utilidad 2, la utilidad, perdón, 2 no, mejor 4 que es más cómodo, pues tienes que x más y al cuadrado es igual a 4, pues hago la raíz a ambos lados, x más y es igual a 2, ¿no? Claro, pasa por aquí por el 2, pasa por el 1, 1 y pasa por el 2, 0, ¿no? Es decir, esta tendría utilidad 2. Y hacia la derecha o hacia arriba hacia la derecha iría creciendo, ¿no? Bueno, ya tenemos el apartado de hecho. El apartado E, la función de utilidad es el mínimo entre 2x e y. Bueno,
Aquí lo que tienes que hacer es, primero, RMS no tiene. ¿Por qué no tiene? Bueno, pues porque el dibujo que se te queda de estas curvas de indiferencia son L's, ¿vale? Serán L's. Entonces, RMS no tiene, porque el dibujo de las curvas de indiferencia de complementarios perfectos serán L's. Es decir, serán así. Las puedes dibujar así si quieres, ¿vale? Te lo puedes aprender de memoria o razonarlo. Quizás sea más cómodo que te lo aprendas de memoria, ¿vale? ¿Y dónde se cruzan? Se cruzan por una línea imaginaria y esta línea imaginaria sigue una ecuación. ¿Qué ecuación sigue? Sigue la ecuación en la que las dos cosas de dentro están igualadas. Es decir, 2x es igual a y. Pues en 2x igual a y aparecen todos los picos de las curvas de indiferencia. Es decir, que esa línea sigue la ecuación y igual a 2x. Si damos valores, pues claro, si x es 1, y será 2. Si x es 2, y será 4. ¿Vale? Santi, ¿cómo lo puedo ver? Mirad, pues, esta curva de indiferencia, la primera que toca, se llama curva de indiferencia de utilidad 2. Santi, ¿cómo lo sabes? Muy sencillo. Porque yo sé que esa ecuación se tiene que cumplir. Entonces, doy valores. Digo, yo quiero que la utilidad sea 2. Si quiero que la utilidad sea 2, ese 2 tiene que ser igual al mínimo entre 2x e y. Y claro, lo que tiene que ocurrir es que o 2x es igual a 2 o y es igual a 2. Claro, si te fijas, si 2x es igual a 2 es porque x es 1. Entonces, en el x1 hay una curva de indiferencia y tiene que ser igual o superior a 2. Por lo tanto, ahí está el 2 de y, ¿vale? Y veis que son o van haciendo como L's. Quizá en mi opinión lo mejor que puedes hacer, en mi opinión, es primero representar esa ecuación, es decir, primero representar y igual a 2x y dar valores, es decir, pues cuando x vale 1, pues y vale 2, cuando x vale 2, y vale 4, ¿no? Pues claro, tiene que pasar por aquí, tiene que pasar por aquí, tiene que pasar por aquí y tirar L's en todos los puntos que pasan por esa recta. Es decir, ahí hay una L, hay otra L, que es otra curva de indiferencia, y ahí había otra curva de indiferencia. Y estas son las curvas de indiferencia de complementarios perfectos, ¿vale? Por último, pues tenemos el f, perdón, por último no, hay f y g. La f tenemos una función de utilidad de valores de x más y al cuadrado, pues vamos a ver cómo se calcularía y cómo representaríamos sus curvas de indiferencia, ¿vale? Digamos que, pues bueno, aquí en mi opinión, se les ha ido un poquito la mano cogiendo esta función de utilidad, ¿vale? La función de utilidad es x al cuadrado más y al cuadrado. La RMS es muy fácil de calcular. La RMS es derivada de esto con respecto de x, 2x. Abajo derivada de esto con respecto de y, bueno, la derivada de x al cuadrado es 0, la derivada de y al cuadrado es 2y, es decir, x entre y, ¿no? Ahora, el problema que hay aquí es la representación de esto, ¿vale? En matemáticas, cualquier ecuación que tenga esta forma se denomina que es una circunferencia, ¿vale? Entonces, esa circunferencia tiene el centro en el punto menos a menos b. Y el radio que toma es la raíz del número. Claro, en este caso, cuando tú vas a coger curva de indiferencia, yo voy a coger, como los dos números están elevados al cuadrado, las curvas de indiferencia, en este caso, tienen que tomar siempre valores positivos, que es lo más habitual, de cara a dibujarlas, ¿vale? Entonces, lo que tendríamos que hacer sería decir, vale, vamos a empezar a dibujar
la que nos da una utilidad de 0. Pero, Santi, es que x al cuadrado más y al cuadrado no sigue esta forma. Claro que sí, esa forma, cabronazo, bien. Si tú tienes x al cuadrado más y al cuadrado igual a 0, es lo mismo que decir x menos 0 al cuadrado más y menos 0 al cuadrado es igual a 0. Por lo tanto, el centro de esta circunferencia está en el punto 0, 0 y el radio que tiene es 0. Claro, como el radio que tiene es 0, cuando tú lo vas a dibujar, bien y bien x, Santi, pero es que en micro no hay valores negativos de x y de y. Ya lo sé, si no soy idiota. Pero sería el centro el punto 0, 0 y el radio que tendría sería 0. Es decir, la curva de indiferencia que me da utilidad 0 sería ese punto que sería el 0, 0. Pero Santi, si quiero utilidad 1, no pasa nada. Pues si quieres utilidad 1, tendríamos que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1, donde el centro estaría en el 1, perdón, en el 0, 0 otra vez, y el radio sería la raíz de 1, que es 1. Santi, ¿cómo pinto esta curva de indiferencia? Pues para pintarla, te referencias en el centro, que es el 0, 0, y lo que haces es te alejas el radio hacia arriba y el radio hacia la derecha. Es decir, me alejo el radio hacia arriba, me alejo el radio hacia la derecha y ya las uno como si fuese una circunferencia, ¿vale? Realmente la circunferencia en mates tú la dibujarías así, pero en micro solo pintamos esa parte. ¿Ves? Y se quedaría por eso solamente esta zona. A partir de ahí se iría expandiendo hacia afuera y el resto de curvas de diferencia serían semicírculos de esa forma, ¿vale? Y ya pues tendríamos resuelto nuestro apartado f, que repito, es una función, una curva de indiferencia rara, ¿vale? Es una función para pintar curva de indiferencia rara, sería un caso que podríamos llamarlo caso especial o caso raro, ¿vale? La última que nos quedaría, espero que lo hayas entendido bien, si no, pues si tienes dudas, en las clases de dudas me vas a poder preguntar lo que tú quieras cuando tú quieras, ¿vale? Bueno, borramos esto, borramos esto, borramos esto y borramos esto, ¿vale? Apartado último, que es el g, te da una función de utilidad de x más el logaritmo de y. Estas son muy importantes, ¿vale, chicos? A estas funciones de utilidad las vamos a denominar cariñosamente cuasilineales. ¿Cuál será una cuasilineal? Pues una cuasilineal será una función de utilidad que tenga una parte lineal, que es una recta, una puta recta, y una parte no lineal, un logaritmito o una raíz habitualmente, ¿vale? Entonces, vamos a hacer la RMS, que la RMS es muy sencillo, que será derivada de todo eso con respecto de x, que la derivada de eso con respecto de x claramente es 1, entre la derivada de esto con respecto de y, derivo esto es 0, derivo el logaritmo de y, la derivada del logaritmo de y es 1 entre y, ¿no? Ya lo que hago es multiplico por y arriba y abajo y se nos queda y entre 1. Esa sería la RMS. Ahora, por último, Santi, quiero dibujar curva de indiferencia. Genial. Pues la curva de indiferencia que me da utilidad 0. Pues tengo que x más el logaritmo de y es igual a 0. Paso la x sumando, pues tengo que el logaritmo de y es igual a, perdón, la x pasaría, no vamos a poner un 0, vamos a poner un 1. Pasaría restando y sería que el logaritmo de y es igual a 1 menos x, y ahora lo que tendríamos que hacer para pintar y en este caso sería igual al número e elevado a 1 menos x, ¿vale? Ese sería el dibujo que nosotros tendríamos que hacer, ¿no? Y gráficamente sería así. Si damos valores, si x es 0, y toma valor el número e. Y si x es 1, y toma valor el número e elevado a 0, que es 1, ¿no? Es decir, pasa por el 0 número e, ahí estaría el número e, y pasa por cuando x es 1 y el 0, ¿no? Esta sería
nuestra primera curva de indiferencia. Nunca tocaría el 0 aquí, pero se acercaría mucho, pero nunca lo tocaría, ¿vale? Bueno, si queremos pintar más curvas de indiferencia, por ejemplo, vamos a pintar la curva de indiferencia. No me apetecía coger el 0 antes porque pensaba que os iba a liar un poco, pero bueno, esta te da utilidad 1. Voy a coger esta de utilidad 0 y tendremos que x más el logaritmo de y es igual a 0, pues el logaritmo de y es igual a menos x, pues sí es igual al número elevado a menos x, ¿no? Que claro, si x es 0 y vale 1, y si x es 1 y vale el número e elevado a menos 1, que es lo mismo que 1 partido del número e. El número e es 2,70 y algo, ¿no? Pues tienes aquí el 1, y luego en el 1 pasa por el e elevado a menos 1 o 1 partido del número e, como prefieras ponerlo, ¿no? Esa sería otra curva de indiferencia, pero claro, con utilidad 0. Y ya te fijas que irían creciendo hacia arriba con esa forma. Es decir, la siguiente pues sería así, serían así, etc. ¿Vale? A partir de ahí ya hemos hecho el ejercicio número 3 con todas las curvas de indiferencia que hemos representado, y a partir de ahí vamos a resolver los últimos ejercicios que nos aparecen, que son el ejercicio 5 y el ejercicio 6, ¿vale? Perdón, y el 4 también, lógicamente, ¿no? Borro la pizarra y continúo, ¿no? Bueno, ya tenemos esto hecho y el ejercicio número 4. El ejercicio número 4 te dice: suponga que un individuo considera que el bien X, las anchoas, es un mal. Yo no me gustan las anchoas, mientras que el bien Y, el bacon, es un bien. Esto me encanta a mí. Y te dice que represente las curvas de indiferencia correspondientes al señor en cuestión, ¿no? Bueno, pues en el ejercicio número 4, las curvas de indiferencia de males, bien Y, bien X, el bien X es un mal, el bien Y es un bien, por lo tanto, mis curvas de indiferencia son así. Esta sería una, esta sería otra, esta sería otra, y cuanto más hacia allá esté, más preferido. Santi, ¿cómo lo razono yo eso? Bueno, pues se razona de esta forma. Si yo tengo las mismas anchoas en esta curva de indiferencia que en esta, pero en la de arriba tengo más bacon. Luego yo prefiero las mismas anchoas más bacon. O lo que es lo mismo, la flecha apunta siempre al que más prefieres. Es decir, son más preferidos al que más te gusta, que es ese bien. Oye, si lo quieres definir matemáticamente, lo puedes poner así. La utilidad es y menos x. ¿Vale? Entonces así las puedes representar si tú quieres, porque el bien y te gusta, el bien y te disgusta, el bien x te disgusta, por eso y va sumando y el bien x va restando. ¿Vale? Ya estaría, no tendríamos que hacer absolutamente nada más. El ejercicio número 5 te dice que represente las siguientes preferencias individuales. Me gusta consumir siempre 2 refrescos por cada hamburguesa, ¿vale? Es decir, a mí siempre me gusta con cada hamburguesa tomarme 2 refrescos. Es decir, 2 refrescos, vamos a denominarlo el bien X, y una hamburguesa, vamos a denominarlo el bien Y. Claro, si siempre me gusta comer 2 refrescos por cada hamburguesa, lo que ocurrirá en este caso es que estoy hablando de complementarios. Luego la función de utilidad tendrá de esta forma. Esta pregunta es muy frecuente en tipo test, ¿vale? El mínimo de A por X más, perdón, coma B por Y, ¿no? Entonces, lo que tiene que ocurrir es que ambos valores sean iguales cuando X vale 2 y cuando Y vale 1. Es decir, que A por X tiene que ser igual a B por Y, que ya sabéis que a esa recta es la recta por la que van los equilibrios en los que no se desperdicia nada en complementarios, ¿vale? Si te fijas, bien X, bien Y, yo siempre quiero 2 refrescos por una hamburguesa, pues cuando X vale 2, Y tiene que valer 1, y ahí tiene que haber un pico. ¿Por qué? Porque yo tengo la misma felicidad tomándome 2 refrescos y una hamburguesa que
100 hamburguesas y 2 refrescos, o que una hamburguesa y 80 refrescos, ¿vale? Por eso así serían las curvas de indiferencia, ¿vale? Dicho esto, lo que tienes que hacer es, esta ecuación sería la senda por la que se expande, que sería igualando estas cosas, que sería esto. A por x es igual a b por y. Y claro, ya lo que hay que hacer es encontrar los posibles valores de a y b. ¿Cómo los encontramos? Sustituyendo x por su valor e y por su valor. X tiene que valer 2, pues a por 2 tiene que ser igual a b por 1. Es decir, b tiene que ser igual a 2a. Y a partir de ahí, como b tiene que ser igual a 2a, lo que tienes que hacer es darle a un valor y sacar el de b. Yo suelo decir, le doy a el valor 1 y por tanto b valdría 2. Podrías también decir mínimo entre a es 1, pues x, y b es 2, 2y. ¿Vale? También podrías haber dicho, oye Santi, ¿y si a mí me apetece decir que a es, yo qué sé, 10? ¿Vale? Pues si a es 10, b es 20. ¿Vale? 10 por x, 20 por y. Si te fijas, 2 por 10, 20, 1 por 2, 20, pues nos da utilidad 20 y por ahí pasaría nuestra curva de indiferencia. ¿Vale? Esa sería la lógica que sigue este apartado. El otro apartado te dice, considero sustitutivos perfectos la Pepsi y la Coca-Cola y te dice que estarías dispuesto a cambiar 2 Pepsi por una Coca-Cola, ¿vale? Es decir, yo estoy dispuesto, en el ejercicio, el apartado siguiente, este lo llamamos apartado A, en el apartado B, estoy dispuesto a dar 2 Pepsis, son equivalentes a una Coca-Cola. Es decir, que mi RMS es 2 sobre 1 si a la Pepsi la llamamos bien y a la Coca-Cola la llamamos bien X. ¿Por qué mi RMS es 2 sobre 1? Porque en sustitutivos perfectos la cantidad de unidades del bien Y que yo estoy dispuesto a dar por una unidad del bien X es constante y en este caso es 2 porque te lo dice el enunciado del ejercicio. Estoy dispuesto a dar, estar dispuesto es la RMS. ¿Vale? Entonces, a partir de ahí, yo sé que la función de utilidad de sustitutivos perfectos es a por x más b por y y que su RMS sería derivada de esto con respecto de x, que es a, la derivada de b por y son números es 0, derivada de esto con respecto de y, de a por x es 0, de b por y es b, ¿no? Es decir, que a partido de b tiene que ser igual a 2 sobre 1. Por lo tanto, paso el b multiplicando al otro lado y tengo que a es igual a 2b, ¿no? Y vuelvo a hacer lo de antes. Si b es 1, a es 2, ¿no? Por lo tanto, tendría que una función de utilidad posible en este caso sería 2 por x más 1 por y, ¿vale? Esa sería, pues claro, yo estoy dispuesto a dar 2 Pepsi por una Coca-Cola y lo verás claramente aquí, fíjate. Si yo me bebo 2 Pepsis, tengo una utilidad de 2 por 1, 2. Y si me bebo una Coca-Cola solo, tengo una utilidad de 2 por 1, 2. ¿Ves? Me da la misma utilidad tomarme una Coca-Cola que tomarme 2 Pepsis, ¿vale? Esta sería la idea de este ejercicio, ¿no? Y con este ejercicio, pues hemos terminado el ejercicio posible, ¿vale? Entonces, la siguiente, la número 6, te dice que expliques el concepto de preferencias lexicográficas y de preferencias de Pareto, ¿no? Bueno, en primer lugar, el concepto de preferencias lexicográficas es que yo prefiero una cesta sobre otra si tiene más cantidad de un bien. Y a igualdad de cantidad de ese bien, yo prefiero el otro bien. Prefiero la cesta que tenga más cantidad del segundo bien, ¿vale? Esas serían las preferencias lexicográficas, que te las he explicado antes con los polvos que echaba yo de vacaciones, que me fijo primero en eso, y luego los polvos que echan mis amigos. Si no te gustan polvos, rollos, líos, chupitos que te tomas, millones de euros que te tocan, como lo quieras llamar, me da igual, ¿vale? Y ahora, las preferencias de Pareto es que cuando yo comparo dos cestas, lo que ocurre es que, primero, lo que tengo que hacer es ver si tengo lo mismo de una cosa y más de otra,
o lo mismo de la otra y más de una, ¿vale? Cuando pienso en una cesta en sentido de Pareto o las preferencias en sentido de Pareto, lo que yo hago para comparar dos cestas, imagínate que la cesta A es XY y la cesta B es X' y prima, pues la cesta A es preferida o indiferente sobre la cesta B si X es mayor o igual que X', eso significa ahí el lenguaje matemático, y es mayor o igual que Y'. Así, si pasa esto, podemos decir que la cesta A es preferida o indiferente sobre la cesta B. Para que sea preferida, ¿qué tiene que pasar? O que X sea mayor que X' e Y mayor o igual que Y', o que X sea mayor o igual que X' e Y sea mayor que Y'. ¿Por qué las preferencias de Pareto no se pueden expresar a través de una función de utilidad? Porque las preferencias de Pareto son incompletas y no podemos encontrar una función o una expresión matemática en la que nosotros describamos esas preferencias, porque son preferencias descritas de forma algorítmica, ¿vale? Es decir, es un algoritmo, o lo que es lo mismo, un algoritmo es una secuencia de procesos que tú tienes que hacer. Entonces, las preferencias de Pareto lo que te dicen es, primero, fíjate si compárame esa X con esa X. Y te dice, si X es mayor o igual que X', fíjate en qué les pasas a las X. También podrías empezar por las X, ¿vale? Es irrelevante. Pero te tienes que fijar en dos cosas a la vez. Y las preferencias lexicográficas les ocurre exactamente lo mismo que a las de Pareto. Es decir, que te dicen, primero, te tienes que fijar en las de Pareto, en las lexicográficas, solo en lo que le pasa a una variable, que es a la variable X, o a la variable Y, que da igual. Si no te dicen nada, siempre en lexicográficas prefieres la variable X, ¿vale? Si no te dicen nada en el examen. O la preferida de las dos es la variable X. Y a igualdad de valor de la variable X, te fijas en la variable Y, ¿vale? Es decir, que también sigue una secuencia algorítmica. Por eso no se pueden expresar a través de funciones. Realmente se podrían expresar como funciones de funciones, pero eso queda completamente fuera del temario de la asignatura, ¿vale? Por eso no hay una expresión matemática, ni de lexicográficas, ni de preferencias de Pareto, ¿no? Bueno, dicho esto, espero que hayáis entendido bien la clase, que os haya gustado y nada, pues daos mucho ánimo para estudiar esta asignatura, que lo que estamos viendo ahora, aunque te parezca más sencillito, la primera parte es la base para que todo lo demás lo hagas bien. Entonces, si hay algo de esta parte que no entiendes bien o hay alguna clase de estas que te saltas, no te lo recomiendo. Y si tienes dudas, pregúntanos tanto a Ramiro como a mí, que estamos encantados de echaros un cable, ¿vale? Pero por favor, es muy importante que estas primeras clases las estéis pillando al vuelo, ¿vale? Dicho esto, chicos, un besazo enorme a todos y a todas y a darle caña y a sacar esta puta mierda, ¿vale? Adiós, cabronazos. Chao.